¿Qué tal amigos? Soy Dave316, bienvenidos a una nueva edición de Wrestling y Punto. En esta semana tenemos un tema interesante, un poco retro, creo que bastante retro. Vamos a recordar algunos años, pero bueno, no quiero empezar esta edición sin presentar a mi gran amigo y compañero como todas las semanas, JF. ¿Qué tal, JF? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están, amigos de su podcast favorito en español? Bien, una buena semana, tranquilo, relajado y como siempre un tema vintage, un tema que digamos va a desbloquear un recuerdo, Dave. Bueno, sí, la verdad es que conversando un poco con JF y viendo también un poco lo que habíamos hecho durante ya estos, creo que van a ser 3 años, ¿no? Del podcast JF, así que viendo una serie de temas y con la intención de no, pues, digamos, repetir ninguno de los temas de los que hablamos, pues vimos que no habíamos tratado este tema, así que bueno, lo vimos conveniente, así que en esta edición del podcast vamos a hablar un poco sobre los gladiadores de Nitro, es decir, este programa que se emitía en en la señal de Panamericana Televisión allá por el año de 1997 y creo que hasta 98. Así que en esta edición de Wrestling y Punto hablaremos de los gladiadores de Nitro. Vamos hacia allá. El próximo sábado en Gladiadores, Saturn tendrá una difícil pelea frente a Caos. El impresionante Big Papa Pump enfrenta a su hermano Rick Steiner con peligrosas consecuencias. ¡Hay señal de sangre! ¡Hay señal de sangre en la cabeza de Scott Steiner! Chris Jericho defiende su título ante Diamond Dallas Page, pero será más difícil de lo que él cree. Y de fondo, Stevie Ray, Scott Norton y el borracho de Scott Hall enfrentan a Lex Luger, Conan y Kevin Nash, también ebrio. Gladiadores, el próximo sábado a las 7 en Panamericana. Y bueno, Dave, para hablar de este tema de los gladiadores de Nitro, digamos que el título correcto sería La estafa de los gladiadores de Nitro. Si bien es cierto, los gladiadores de Nitro era el nombre del programa que transmitía Panamericana Televisión, acá hay unos puntos que vamos a tocar y desarrollar para poder desbloquear un recuerdo. Quizás un recuerdo triste para algunos, para otros quizás un recuerdo gracioso, pero bueno. Entre 1998 y 1999, uno de los canales principales de Perú, es decir, Panamericana Televisión, transmitía todos los sábados Monday Nitro de WCW, bajo el título Gladiadores. No WCW, no Nitro, no WCW Nitro, sino Gladiadores. Un nombre que en su momento llamó la atención. Recordemos también que en aquel momento la otra cadena principal, es decir, Canal 4, también tenía los derechos de WWF Raw, programa que titularon Titanes en el Ring. Técnicamente, las Monday Night Wars fueron internacionales. Cabe resaltar que fueron pocos los episodios que se vieron de Raw en América Televisión, terminando prácticamente con el Raw post Royal Rumble 1999. Luego las transmisiones serían vendidas al Canal 9 ATV, pero eso ya es otra historia. Si en Estados Unidos la guerra de los lunes por la noche fue en un horario estelar, aquí en Perú más o menos iba de la siguiente manera: todos los sábados en horario estelar a las 7 de la noche con una hora de duración. En español teníamos a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich representando a la WWF y a Néstor Iglesias y Carlos Pinilla por parte de WCW. Aquí hay que anotar algo muy importante. Siempre las narraciones de gladiadores, es decir, de WCW Nitro, ambos comentaristas daban a entender que toda la producción y las cámaras eran de Panamericana Televisión, es decir, ellos eran los encargados de llevarnos la acción. También cuñas publicitarias de los auspiciadores del programa, la conocida por todos
la malta polar. Raro, ¿no, Dave? ¿Tú te imaginas a Carlos y a Hugo haciendo lo mismo en Raw y en SmackDown con cuñas publicitarias? Bueno, la verdad es que habría que averiguar un poco cómo es que, digamos, cómo es que Panamericana adquirió los derechos de transmisión de Nitro y, bueno, supongo que de manera regular, ¿no? Pero yo supongo que... Supongo. No, a lo que me refiero es que Néstor Iglesias y Carlos Pinilla no estaban aquí en Perú, pero imagino que como parte de la adquisición de los derechos de Panamericana Televisión a Néstor Iglesias y Carlos Pinilla se le daba una pauta publicitaria. Y como parte de esa pauta publicitaria, obviamente pues incluía la venta pues de esta Malta Polar, o Marta Polar, como le decían estas señoras. Marta, ¿no? Marta, no era Marta. no era Malta, Marta. sino Marta Polar, ¿no? Entonces, claro, obviamente tenían esa publicidad, ¿no? Y también cuando uno los escuchaba narrar, ¿no? Decían más o menos, o daban a entender lo que tú mencionas, ¿no? Que Panamericana Televisión pues estaba encargada de llevarnos toda la acción y eso, ¿no? Pero digamos que fue una movida interesante en ese entonces por parte pues de la administración de Panamericana Televisión, que creo que en ese momento pues ya no era de los delegados Parker, sino pues ya era de la administración Schutz, si mal no me equivoco. O viene después. O creo los últimos años de Genaro, sí, los ¿no? últimos años creo que de los delegados Parker, ¿no? Antes de que en el 2001 pues ya viniera la administración Schutz, ¿no? Bueno, esta es otra historia interna dentro de Sí. la historia, la mala historia de Nacional. la televisión peruana en realidad, ¿no? Exactamente. Ahora también, Dave, el nombre de las movidas, ¿te acuerdas? Galletazo, a lo que era un machetazo. O un palo de tendedera, o lo que era pues palo de un tendedera, lazo al cuello, un close un lazo line, al cuello, exacto, ¿no? Claro. Son- O el son torturador, nombres ¿no? Que era pues el torture rack del Les Luger, ¿no? La Claro. lanza sí era la lanza, ¿no? O el martillo de Goldberg o el martillazo, no me acuerdo, ¿no? Pero creo que eran de Centroamérica, ¿no? Se les notaba, sí, claro, sí, obviamente. ¿no? Sí, sí, Obviamente, ¿no? Esas transmisiones que vimos en aquellos años, bueno, desde mi punto de vista, Dave, creo que no eran licenciadas. Sí. Ujú. Recuerdo, yo recuerdo porque tengo memoria y en Telecable, que era una empresa de cable hace muchísimo tiempo, habían canales chilenos pues en la parrilla. Había un canal llamado La Red de Chile, que también emitía los shows, pero con un retraso incluso de hasta 6 meses. Es decir, se pasaba a Nitro, se llamaba WCW Nitro, pero eran otros los comentaristas. Los comentaristas eran Beto Espinosa y Marcelo Cárdenas. Gracias al internet también se sabe de que estas transmisiones de Nitro eran transmitidas también en Bolivia a través de Bolivisión y en la cadena Caracol de Colombia. Señal pirateada o licenciada, creo que a los fans de la época solo nos quedaba creer en la buena fe de la casa televisiva, ya que aún el internet, al menos en este lado de Sudamérica, aún no estaba masificado. Por tal motivo, si Carlos Cabrera decía que Stone Cold lucharía con una mano atada a la espalda, era así. Y si Néstor Iglesias decía que la cámara era de Panamericana, pues la cámara era de Panamericana, ¿no? Y es aquí donde creo que empieza pues la estafa, la criollada, o como dicen a veces, ¿no? El ratatouille. No recuerdo exactamente el episodio, pero sí recuerdo que era una lucha entre Goldberg y Meng, que anunciaron que muy pronto en Perú los gladiadores de Nitro nos visitarían por primera vez. Bueno, esta transmisión pues fue un sábado, domingo me acuerdo que me fui a la parroquia, y el día lunes esto fue todo un tema de conversación. Bueno, yo en particular siempre en educación física, que me tocaba los lunes, en vez de ir con polo blanco, siempre iba con mi polo de lucha libre que encontraba, porque también en esos años pues de 98-99 era muy difícil encontrar este material audiovisual y ropa que tenga que ver con lucha, ¿no? Entonces, en aquel momento mis compañeros siempre me decían, ¿no? Sánchez, ¿quién viene? Sánchez, ¿cuánto van a estar las entradas? Sánchez, ¿va a venir Goldberg? ¿Va a venir la nueva orden mundial? Y la verdad es que uno no sabe qué decir. No se sabían detalles. La sala de internet, me acuerdo, fue quien pagó los platos rotos aquel lunes. Me puse a buscar para dar respuestas, pero no había nada.
Nada, Dave. Mi abuelo, que siempre compraba los periódicos, me comentó que no había salido nada al respecto. Solo me quedaba esperar al siguiente sábado para continuar con los detalles. Y ese sábado nuevamente, muy pronto en Perú, los gladiadores de Nitro nos visitarían por primera vez. Ahora, es aquí donde creo yo, Panamericana o las personas que pensaban traer el espectáculo tuvieron mucho cuidado, ya que nunca mencionaron que eran los luchadores de WCW. Asumo yo que no dijeron las siglas para evitar alguna demanda o ser acusados de publicidad engañosa. Pasaban las semanas y bueno, Canal 5 y los periódicos de la época ya anunciaban que serían 4 las presentaciones del show de los gladiadores en Perú. 4 fechas en mayo de 1999 ya estaban confirmadas. Bueno, quien menos pensaría que va a venir Goldberg, ¿no? Frase recurrente quizás en los recreos de muchos colegios en aquel tiempo. Sin embargo, la realidad sería otra. Ni Goldberg, ni Hogan, ni Ric Flair, ni DDP pisaron nuestro país. Y de eso nos enteramos cuando ya las localidades del viejo Amauta ya estaban agotadas. Pero había algo que no cuadraba, algo que visualmente no calzaba en todo esto. Hubo una visita de 3 personas representantes de los gladiadores: Cyborg, Rick Hogan y una señorita de nombre Montana, quienes para qué hicieron un tremendo trabajo de promoción. ¿Quiénes eran? No lo sé. Me vi tapes de WCW y nunca vi luchar a Cyborg. Montana no era de las Nitro Girls y pensé que Rick Hogan, sinceramente, era el papá de Horace Hogan, quien en ese momento era el sobrino de Hulk Hogan. Es más, Dave, me fui a alquilar Nintendo 64 porque yo nunca he tenido esa consola, siempre he tenido PlayStation, y me puse a jugar un juego de WCW para saber si es que de repente Cyborg, Rick Hogan o Montana estaban pues en el roster. Alquilé varias horas y nada. A esos 3 absolutamente nadie los conocía, pero no se puede dudar de la máquina demoledora de publicidad que tuvieron. Cyborg, Montana y Rick Hogan se presentaron en los programas insignias de Panamericana Televisión, en el talk show de Mónica Ceballos, incluso en el programa de Tío Ronco. En Risas y Salsas, los 3 luchadores se encontraron con sus clones en el programa titulado Los Gladiolos del Catch, donde Montana se enfrentaba a Montaña, encarnada por la actriz Mónica Torres. Rick Hogan se enfrentaba a Chuyman Hogan, representado pues por el actor Adolfo Chuyman, o bueno, para los que ven al fondo hay sitio, el popular Peter. Y Cyborg se enfrentaba pues a Cyborg Casareto, ¿no?, encarnado por el humorista El Gordo Casareto. Y también en La Movida de Janet, que era un programa que presentaba música tropical pues de Perú. ¿Te imaginas, Dave, no sé, a un Hulk Hogan bailando pues el arbolito junto a Yané Barbosa, a otra superestrella en algún programa cómico? Bueno, la verdad es que sí recuerdo mucho de esa. Mira, para serte sincero, yo también los sábados ¿Veías a Janet? No. Veía Nitro, pues, ¿no? En Mute veía a Janet. Y okay. Pero no, o sea, sí estaba como que más o menos seguía el programa, pero no todas las semanas porque yo ya en ese entonces estaba en la universidad. Y al escuchar eso dije, pucha, sabiendo cómo es la historia de las estafas acá en Perú y que siempre nos dan gato por liebre o nos han dado gato por liebre muchas veces, ¿no? Y que mencionaste el Coliseo Mauta, ¿no? Hubo en los 80s algo que se llamó la más de Panamericana, ¿no? Que era una cuestión una cuestión en la que uno, bueno, los que tienen más de 45 años se acuerdan, ¿no? Que era, pasaban videos musicales en pantalla gigante, ¿no? Y así se hacía un ranking con eso, ¿no? Un ranking musical, ¿no? Estamos hablando pues del año de la carreta, ¿no? Pero el hecho de que se anunciaran los gladiadores de Nitro y bueno, uno obviamente pues ya tiene un poquito más de, no sé, no voy a decir sentido común, pero tú ves tú ves el póster o ves la marquesina y obviamente inmediatamente te das cuenta que no es ni Hulk Hogan, ni Ric Flair, ni ninguna de las Nitro Girls, ¿no? Sino que es una empresa X, ¿no? Es más, mi papá me decía, oye, ¿tú no vas a ir a ese espectáculo de lucha libre que están trayendo? No, le digo, porque no son los verdaderos, ¿no? O sea, no son los que salen en la televisión, ¿no? Porque ya, bueno, uno más o menos conocía, claro, y tenía obviamente un poco más de sentido común, ¿no? En ese entonces.
Pero sí no, recuerdo, claro, recuerdo claro. lo que mencionas, ¿no? A verse que los gladiadores, que los que trajeron, pues se pasearon por todos los programas, por la movida de Janet, por el... Tío Ronco. Sí, el show de Mónica Con sopita. Ceballos, los cómicos ambulantes, entonces, pucha, ya, se pusieron por toda la parrilla de programas de Panamericana Televisión, ¿no? Claro, eso definitivamente ocurrió porque fue parte de esta maquinaria de marketing que se puso pues a andar para que el show pueda ser un éxito, ¿no? Ahora, si hacemos una comparativa de las veces que WWE sí llegó de manera oficial a Perú, con la publicidad que se puso en marcha, pues queda chiquitito, ¿no? Los gladiadores ganan con ventaja. En algún momento, Dave, no sé si recordarás que Navarrete sacó cards de WCW, donde pues incluían a Goldberg, a Sting, a Eddie Guerrero, Raven, Bret Hart, a las Nitro Girls. Y también por ahí se metieron pues, por la ventana estos tres que vinieron a Perú. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Montana, ¿no? Decía esta belleza de 26 años, ojos azules y cabello rubio cenizo, es integrante del NWO de la WPW, ¿no? La empresa que obviamente pues, WPW, claro, no tenía nada que ver con WCW, ¿no? Pertenece Yo pensé que era un error de impresión, sí, claro, pensé sí, que era un sí, error sí. de impresión. Pertenece a la federación como asistente de Rick Hogan. Montana es la relacionista del grupo. De impresionante físico, debiera pertenecer a las Nitro Girls. Acompaña al grupo de estrellas de la lucha libre como parte de la gira promocional a Latinoamérica. En el caso de Rick Hogan, ¿no? También el kart o la tarjeta decía, ¿no? Comanda el grupo de la NWO que arribó al Perú como parte de una gira intercontinental. El carismático luchador fue recibido apoteósicamente por miles de fans que han seguido fielmente su carrera profesional, pero ni bien descendió del avión tuvo un altercado con un luchador nacional, Mr. P. El reto quedó hecho, ¿no? Y en el caso pues de Cyborg, ¿no? Parece más bien un personaje sacado de una película de robots con una altura de más de 2 metros y más de 110 kilos, hercúleo y fiero. Cyborg es el ayudante número 1 de Rick Hogan y es guardaespaldas y es su guardaespaldas personal, ¿no? Dueño de una gran fortaleza, infunde terror a sus enemigos por su carácter violento. Es un fiel soldado de la NWO de Hogan. Dios mío, cómo estafaban aquí en el rico Perú. Sí, ¿no? sí, sí. Pero no, bueno. Sí, lo que yo pensaba que era un error de impresión, terminó siendo pues un ratatouille gigantesco, ¿no? Bueno, la mesa estaba servida a pesar de esto. Publicidad en todos lados, entradas agotadas para el 20, 21, 22 y 23 de mayo de 1999 en el Coliseo Mauta. A pesar de que los tres antes mencionados no eran parte del roster de WCW, había una ligera esperanza aún. Era lógico. No podíamos pedir que venga Goldberg porque por ahí pues estaba ocupado destrozando la NWO. No podía venir Rey Mysterio porque estaba en feudo pues con la Orden Mundial Latina. Era lógico para algunos, pero no fue así. No fue la WCW la empresa que arribó a nuestro país. Fue la empresa Future of Wrestling. Future of Wrestling era una promoción de lucha libre independiente estadounidense con sede en el sur de Florida que comenzó a fines de la década de los 90. Esta empresa fue predecesora de Full Impact Pro, Independent Pro Wrestling y National Wrestling, o bueno, NWA Florida, y contó en sus filas con luchadores independientes, así como con algunos veteranos de WCW, llámese Dusty Rhodes, Kevin Sullivan, Norman Smiley y Kurt Hennig. Este último con el campeonato de peso pesado de FOW en el momento de su muerte en febrero del 2003, justo antes del cierre de la empresa. A principios de 1998, Future of Wrestling se presentaba en gimnasios y pequeños auditorios como cualquier empresa independiente. Durante el año siguiente desarrolló una lista de muchos talentos independientes que terminaron su formación en la empresa, incluyendo Low Ki, que terminó en TNA, y el más reconocido de todos, un señor de nombre Antonio Banks, más conocido como MVP. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, porque a pesar de que hoy es un dato conocido gracias a Google, en aquel momento no se sabía nada de esto. Solo sabíamos que los gladiadores harían temblar el suelo peruano. La Future of Wrestling realizó una gira por América del Sur, tiempo durante el cual se creó el campeonato internacional, con Cyborg como campeón inaugural. Una semana antes del show se pudo conocer al roster que se encargaría de llevar a cabo los shows.
Cyborg, Rick Hogan, que ya los conocíamos, Montana, Prince Ali Khan, Ley Marcial, The Postman o El Cartero, Bobby Rogers, Anthony Adonis, Dennis Allen, Rusty Brooks, The Wentworth Twins, o más conocido como las Torres Gemelas, que, digamos, dentro de todos los que vinieron, fueron los que en algún momento estuvieron bajo contrato de WWE bajo el nombre de Jiminy. La primera cartelera del 20 y 21 se repitió, y en la tercera y cuarta pues se cambió el orden de algunas luchas. En el show de Mónica Ceballos, se trató de vender algunos ángulos. Sin embargo, durante todo el programa las preguntas fueron las clásicas, ¿no? ¿Qué se siente estar en Perú? ¿Te gusta ser luchador? ¿Cuántos huesos rotos tienes? ¿Ya comiste ceviche? Estar en el ring. ¿Ya comiste el ceviche? Todavía no entraba. Todavía no era esa pregunta. Todavía no entraba. No llegábamos a ese nivel. Todavía no entraba el, ¿cómo se llama? En escena el estafador, el rey de Midas de la comida, ¿no? Aparte, digamos que no se vendió de manera completa las historias y los ángulos, ya que mientras había un conato de bronca, las risas de Mónica eran evidentes, la intervención de su coordinador y las risas del público prácticamente no ayudaron en nada. Pero claro, ya estaban aquí, la rueda solo tenía que girar. Yo creo que hubo mucho desconocimiento del negocio, Dave. Yo creo que Mónica y toda la gente que estuvo a cargo de poder, digamos, para que los luchadores puedan presentarse en ciertos programas, no tenían el conocimiento necesario de qué cosa es la lucha libre. Esto no pasa en Estados Unidos, Dave. No, obviamente, ¿no? Esto no pasa en Estados Unidos. Esto solamente pasa acá en Perú. No, sí, obviamente. América. Sí, obviamente, ¿no? Hasta ahora creo que el desconocimiento por el negocio de la lucha libre, mira, no solo se da aquí, sino también se da en otras latitudes. Digamos, yo creo que no quiero mencionar a alguien en particular, pero hay países, ¿no? Bueno, ya vamos a decir ya Hispanoamérica, de habla hispana, ya. Y ahí meto a España también, ¿no? Entonces, todavía hay no sé si desconocimiento es la palabra o una diferente visión, ¿no? Porque de repente en ese momento las personas que veían lucha libre o que veían que había personas que les gustaba la lucha libre, pues lo ven como una especie de circo, de acto gracioso, humorístico y bueno, en realidad quienes somos fanáticos de la lucha libre sabemos que no es tanto así, ¿no? Entonces no podemos pues culpar a las personas que no ven la lucha libre como nosotros bueno, los eruditos, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, lo ven de otra manera, ¿no? Lo ven de otra manera y no tienen pues un conocimiento un poquito más interior o interno que tenemos nosotros. Entonces no los culpo que lo vean como una especie de circo, una especie de show humorístico y que sea risa y que crean que todo es mentira, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero el hecho de que obviamente los luchadores hayan estado en ese programa de Mónica Ceballos, creo que se llamaba Entre Nos, o no recuerdo, pero obviamente los luchadores también poco se prestaron a eso y de repente algunos se habrá sentido incómodo, qué sé yo, ¿no? Sí, o sea, más que notar incomodidad, ¿no? Es el desconocimiento. A ti, sinceramente, Dave, ¿cuántas veces has tenido que aclarar este tema que no es un circo? Mira, Más la verdad de es que 10. tendríamos que hacer un programa de eso también, ¿no? Sí, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de personas que nos escucha, que de repente sigue nuestro canal, sabe la línea que tenemos en base a los videos y el contenido que colgamos, ¿no? De repente también ha pasado por lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo ves eso que es mentira? O no sabes que todo eso es mentira. O siempre todas las preguntas que uno tiene que responder, ¿no? Y obviamente, no sé si responder, pero explicar, ¿no? Con manzanas. Sí, la verdad es que yo ya estoy en una edad en la que inclusive también me dicen, ¿no? Oye, ya tienes, no sé, pues estás en la base 4 y sigues creyendo en eso, ¿no? No es que crea o no crea, sino es que es un arte, es una forma de entretenimiento también, ¿no? Y implica un despliegue atlético, ¿no? No deportivo, ¿no? Porque no es un deporte, pero implica un despliegue físico, atlético, digno de admirar
y es un arte porque también el hecho de presentarlo de varias maneras causa un impacto, una emoción, sentimientos, ¿no? dentro del público. Entonces, yo cuando explico lucha libre, la verdad es que lo pienso 2 veces antes de hacerlo, porque no... Para no mortificarte. Primero, para no mortificarme, y segundo, para no desperdiciar mi tiempo explicándole algo a alguien que posiblemente no lo pueda entender, o no lo pueda sentir, o no lo pueda ver como yo lo veo, ¿no? Claro, es que vamos también a Dave, cómo se lanza la pregunta, ¿no? Porque una cosa es lanzar una pregunta, oye Dave, pucha, ¿por qué te gusta la lucha libre? ¿O qué cosa es la lucha libre? ¿No? Otra cosa, oh, chino, ¿por qué ves esa payasada? Ya estás viejo, ya, ¿no? Sigues creyendo que eso es verdad. Entonces, eso es como que 2 tonos diferentes, ¿no? Un tono Totalmente. es una pregunta de desconocimiento, y la otra es una pregunta ya para buscar una mofa, ¿no? Para buscar... De tipo despectivo también, ¿no? Exacto, tipo despectivo de lo que uno ve, ¿no? Pero bueno, volviendo pues al tema que nos convoca el día de hoy, llegaría el día 20 de mayo de 1999, un Coliseo de Mauta repleto. ¿Para qué? Pueden ver en YouTube, en el canal de Cyborg, porque fue Cyborg quien subió los videos, la magnitud del evento. El show iniciaba, pero si lo vemos así en frío, visualmente se caía a pedazos. ¿Por qué digo esto? Las cuerdas muy flojas, una lona amarilla con el logo pues de uno de los auspiciadores, ¿no? Lo cual puedo entender, es algo válido, hay que mostrar la marca que está aportando el espectáculo. Los esquineros de 3 colores diferentes, o sea, como dices tú, ¿no? Esto fue retratado como un circo, un ring que no parecía un ring profesional, un stage demasiado simple, las luces y bueno, la narración en vivo también, ¿no? ¿Tú llegaste a ir a esos espectáculos? Yo pedí ir, Ajá. pero mi papá me dijo así al ojo nomás, ese brother no es Hulk Hogan. ¿Ya? No, ni siquiera, me dijo una palabra ahí, ¿no? Ni siquiera es uno de los de Hulk Hogan, ¿no? Ya. Así me dijo mi papá, me dijo, así que no vas. Ok, listo. No vas. Te doy la plata para que te la gastes, pero no vayas a esa vaina. Pero digamos, en base a la descripción que nos estás dando, ¿tú podrías decir que el primer show que presentó HTG con lucha en vivo fue mejor? Sí, claro, no, sí. Sí, ese es otro tema también que de repente hablamos poquito. Pero nosotros, Dave, mi persona y otros amigos más, en algún momento también hacíamos reuniones cuando no daban en Canal 9, la lucha libre pues se estaba perdiendo, se estaba muriendo, y pudimos rescatar esa esencia con otros fanáticos. Uh-huh. No solamente la gente que organizaba, sino la gente que fue a las carteleras también, en la calle de las pizzas. Incluso llegamos a hacer lucha en vivo con el profesor Sandokan, a quien le mandamos un abrazo, que está en Francia ahorita. El profesor Sandokan con su escuela de lucha libre de nueva generación, con luchadores peruanos, con La Cobra, con Heavy Metal, con Espectro y otros grandes talentos que siguen todavía luchando, ¿no? Hicimos un espectáculo que fue el WrestleMania 23 en el Amauta, ¿verdad, Dave? Sí, claro, pero hicimos dos carteleras. En SummerSlam. Hicimos 2 carteleras, una para SummerSlam. Yo no fui a la de SummerSlam porque acuérdate que casi me muero. Sí, sí. Y otra para WrestleMania 23, ¿no? Creo que... El Bonilla. Sí, claro. Cuando, obviamente, el Bonilla ni siquiera era utilizado para el vóley, ¿no? Ni siquiera era utilizado para la Liga Nacional de Voleibol Femenino, ¿no? Entonces se hongueaba el Bonilla ahí, ¿no? Y digamos que a partir de que nosotros hicimos esa cartelera de lucha era libre, parqueo el Bonilla. no tanto así, pero no se utilizaba mucho, ¿no? Entonces, ya luego vino pues el éxtasis del vóley, y bueno, ya la liga se armó un poquito mejor, y la Liga Nacional de Vóley está en el Bonilla, pero ahora, bueno, ya está en el Villa El Salvador. Pero bueno, ya, la cosa es que la cartelera esta de Future of Wrestling se presenta así, ¿no? Demasiado simple, no muchos detalles, tampoco pues había narración ni nada, ¿no? Entonces... Sí, o sea, muy básico, muy folclórico, muy chicha, muy peruano hasta cierto punto, ¿no? O sea, creo que para los 90 que estábamos viviendo en esa época, pues no es los 2000, ¿no? Ni el 2023 mucho menos. Hubieron muchas cosas que cambiaron ahí. Pero bueno, no estaban ni Goldberg, ni Sting, ni Ric Flair. Y sin sonar a mala gente,
Ni siquiera pues Disco Inferno, o Lodi, o Riggs, o Kenny Chaos, que eran los más bajos, o los Jovers pues de WCW, estaban presentes. Pero nada de eso hizo mella en los asistentes, que en un 70% eran niños, y el otro 30% pues eran los adultos que tenían que llevar a sus hijos al espectáculo. Cada lucha era peor que la otra, un poco profesionalismo por parte de los luchadores, ya que no vendían las movidas de manera correcta. Incluso con ese tipo de ring, con las cuerdas tan flojas, pudieron hasta lesionarse, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada de eso. Y bueno, si estaba Rick Hogan, la gente quería ver pues algo de este señor, ¿no? Si bien es cierto, de lejos, ¿no? Y una persona que pueda tener pues una vista un poco dañada, podría parecer Hogan, al menos del cuello hacia arriba, ¿no? No tenía los pitones característicos de Hogan, no tenía la talla, menos el carisma, pero lo que hizo este man pues fue simplemente aplicar un body slam desastroso y un leg drop para el olvido, ¿no? A pesar de eso, la gente pues estuvo emocionada porque ya no quedaba de otra, pues no, ya se habían pagado las entradas, había que cumplir 3 shows más y bueno, tenía que seguir pues esta serie de eventos, ¿no? De estos shows incluso Dave se hizo un compilado para la televisión que se transmitió por 2 semanas en el mismo horario en el que daban gladiadores, con grandes números en el rating. Cyborg, quien digamos que era el más carismático de estos 3 que vinieron, retuvo el campeonato internacional en las 4 fechas. Cyborg luchó también frente a un joven Kurt Angle en sus inicios y estuvo pues en esta empresa de Hulk Hogan, la XPW, luchando contra Marty Jannetty. Ganancia para todos, a pesar de la estafa del show, que fueron un éxito, y al público que compró su entrada solo le quedó asistir a los eventos y disfrutar de lo presenciado. Pero bueno, somos un pueblo que no aprende de su historia y hubo un segundo tour. Los empresarios vieron éxito, rentabilidad en los shows y decidieron apostar una vez más por el wrestling, porque a la larga esto era wrestling. Sin embargo, ya no había la misma cantidad de tiempo en televisión ni nada. Fue algo más austero. Una nueva gira que incluía caras conocidas de la primera edición, es decir, Cyborg, Montana y nuevamente Rick Hogan. Se le sumaban el señor Tifón, que también luchó en WWF. Tugboat era Typhoon, ¿no? Y ¿Ya? claro, era parte de los Natural Disasters, ¿no? La pareja de ese señor era Earthquake, ¿no? Earthquake, claro. El señor John Earthquake. Tenta. Tatanka, un viejo conocido de la lucha libre. Doink the Clown, a quien rebautizaron como el payaso maldito. No sabemos, bueno, ustedes saben que Doink the Clown ha sido interpretado pues por varios Luchadores. Exacto, por varios luchadores, así que no tenemos el registro de si es que uno de estos oficiales realmente vino, pero el que era Tatanka sí vino y el que era Tifón también. Y un señor de nombre Dante, una mezcla de Sting con Undertaker y Gene Simmons de Kiss, pero a un nivel muy básico. Presentaciones por aquí, por allá. Se anunciaba incluso que el señor pues, comentarista de fútbol radial, Elejalder Godos, como ring announcer, pero las promociones ya no eran en Canal 5, no eran en Global TV o Canal 13. Esta vez la gira era tanto en Lima como en Arequipa y en Huancayo. Estas presentaciones fueron en Fiestas Patrias de 1999. Todo salió bien y bueno, había que celebrar. La noche del 31 de julio, en el último día del mes patrio, un grupo de luchadores decidió ir a un restaurante en San Isidro. Todo iba bien, una cena, una fiesta que continuaría a tal punto donde la presencia femenina local se hizo presente, entre ellas una vedette de la época de nombre Maribel. El alcohol, por ahí una que otra sustancia prohibida, también hicieron su ingreso y se quedaron hasta el final. Todo bien hasta que el luchador Dante, del nombre Alex Douglas Lovett, de tan solo 28 años, se levantó para ir al baño. Tardó un par de minutos y cuando regresó cayó inconsciente al suelo. La fiesta terminó en tragedia. Se llamó a los paramédicos y el señor Dante fue trasladado a una clínica local. Alrededor de las 3 de la mañana del 1 de agosto, ya en la clínica, Dante había fallecido. Dante partía de esta tierra con tan solo 28 años de edad.
El cuerpo fue a la morgue de Lima y tras los análisis y la autopsia se determinó que Dante había fallecido por una encefalopatía aguda irreversible, edema cerebral a raíz de elementos tóxicos y que en su organismo se habían encontrado anabólicos y esteroides. Pero la prensa, Dave, este cuarto poder que algunos dicen, la prensa chicha de la época se encargó de llevar la noticia a su manera. Dave, por favor, tú que todo lo sabes, explicación de diario o prensa chicha, por favor. Bueno, es obviamente esta prensa amarilla, conocida también como tabloides en otras latitudes, prensa que obviamente busca siempre el sensacionalismo, la venta fácil, ¿no? El obviamente llevar a un nivel de escándalo, ¿no? Cualquier tipo de noticia para darles un nivel de ventas, ¿no? Sí, y con titulares que llamaban la atención, ¿no? Titulares. Sí, la verdad que para esa época obviamente estamos hablando de finales de los 90, inicios de los 2000, entonces la coyuntura dentro de la prensa pues obviamente no era la mejor y un incidente de este tipo servía para distraer la atención, ¿no? De lo que realmente pasaba dentro de la realidad del país, ¿no? Y bueno, obviamente esto fue una gran comidilla para todo ese tipo de prensa, ¿no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, uno de esos diarios, que creo que ya no existe, el Ajá. El Ajá puso como titular, ¿no? Pelona mató a gladiador gringo. Dante murió ayer fulminado de un paro cardíaco. Ya cuando revisas pues el interior del periódico hay una entrevista al señor Rick Hogan, donde dice, ¿no? Saca cara por gladiador Dante. Hogan, no somos coqueros. Bueno, era una época donde a mí en particular, después de esta noticia, de este lamentable suceso, porque estamos hablando pues de la vida de una persona, me prohibieron ver lucha libre, ¿no? Se quedó impreso la marquesina que todos los luchadores pues tenían problemas con sustancias, eran alcohólicos, subían al ring estando pues con los efectos de algún tipo de sustancia y lógicamente no eran un modelo a seguir para cualquier persona en formación, ¿no? ¿A cuántos les habrá pasado lo mismo? Bueno, no lo sé, varios estarán desbloqueando un recuerdo ahorita, ¿no? ¿Cuántos hasta el día de hoy tienen que estar cargando esa cruz ajena? Entiendo yo la decisión de un adulto en determinar el contenido que desea que su hijo, prima, hermana, nieta pueda ver en televisión, pero creo yo que se hizo un prejuicio sin conocer las causas reales y solo la gente se dejó llevar por los titulares que, bueno, creo que no era justo para ningún lado, ¿no? Incluso dentro de las personas que comentaron este hecho, el ex árbitro FIFA, el señor Alberto Tejada, dio su opinión al respecto en un programa de noticias y opinaba que la mezcla de estimulantes y anabólicos podrían haber sido el detonante para que el corazón de Dante deje de latir. Nuevamente, creo yo que en el colegio era el único que le preguntaban esto, porque yo siempre he dicho que he visto lucha libre, ¿no? Sánchez, ¿qué pasó? Sánchez, ¿cuántas veces fueron? Bueno, no sabía qué responder, ¿no? Simplemente lo derivaba a comprar su periódico para que se informe, ¿no? Porque no había manera de saberlo. Lo único que podemos concluir aquí es que la imagen del wrestling en Perú quedó manchada por un buen tiempo. ¿Sufriste este veto, mi querido Dave? ¿Algún comentario? No, como te decía, bueno, para ti obviamente fue un veto, claro, porque tú tenías... Era más bebé yo. Sí, claro, obviamente, ¿no? Y entiendo mucho lo que dices, ¿no? Sobre los padres que prohíben a sus hijos, no, ya no veas esto porque la relación, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que dices también, ¿no? La información era muy escasa en ese momento. El internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes no existían, entonces la manera de acceder a información era muy primaria, ¿no? Solamente periódicos, solamente lo que se veía en televisión y solamente lo que decían los medios. Y como ya dije, los medios en ese entonces eran muy sensacionalistas, ¿no? Y obviamente no había pues una prensa, bueno, hasta ahora no hay una prensa seria, ¿no? Pero en ese entonces era menos seria. Sí, era muy rústica, muy primaria. Entonces,
obviamente se podía entender de que muchos padres, ¿no? Prohibieran a sus hijos el poder ver este tipo de espectáculo. No, ya no veas lucha libre, no me veas eso, que los que aparecen ahí se drogan, etcétera. Han pasado. Algo que en su momento también yo sufrí, pero, o sea, no sufrí, sino me pasó un poco con la lucha libre. No, perdón, con la música. Con la música, ¿no? Cuando yo empecé a los 8, 9, 10 años a escuchar heavy metal o hard rock, ¿no? Y ya empecé a indagar un poquito más. Siempre la generación de nuestros papás de repente, ¿no? Pensaba, no, esa gente también se droga, sale al escenario drogada, están con pelo largo y cosas así, ¿no? Entonces, siempre es esa tara, ¿no? Que ya no existe, obviamente, ¿no? Pero igual cada época tiene, o cada generación, ¿no? De padres, tiene, digamos, ciertas restricciones, ¿no? Con sus hijos, ¿no? No sé, en mi caso era no escuches heavy metal o hard rock, esa es música del diablo, me decían, ¿no? La verdad es que, o sea, más que mis padres, era un poco el entorno paternal de ese entonces, no mis papás, o sea, en particular, sí, sino, no, de repente, adultos de mi entorno, ¿no? De repente, no sé, veía el papá de algún amigo, de alguna amiga, porque mis papás en realidad nunca creo que o sea, digamos que no me prohibieron ni me prohibían nada, pero obviamente sí tenían cierta disciplina, ¿no? Pero nunca me prohibieron, oye, no escuches ese tipo de música, oye, no te pongas así, oye, no tengas pelo largo, nunca me dijeron nada de eso, ¿no? Porque sabían cómo, bueno, habían criado a su hijo, ¿no? Pero cada padre, cada generación de padres tiene una restricción, ¿no? No veas lucha libre porque eso es, son drogadictos los que están ahí, ¿no? Sin un poco averiguar eso, ¿no? No sé cuál será digamos, las restricciones de los padres de ahora. Tú que eres padre, JF, ¿no? No creo que le prohíbas nada a tu hija, ¿no? O no sé. No, uno sabe la planta que sembró, ¿no? Y que riega a diario. Entonces, sí. Creo que hasta cierto punto, bueno, Fátima ya tiene una edad, pues, ya 15, ¿no? Ya huelo a otra cosa más que a papá, ¿no? Ya huelo a suegro, pero yo creo que Fátima y cualquier padre creo que puede tener esa inquietud y miedo, pero también sabe el trabajo que ha hecho, ¿no? O sea, no es simplemente la idea darles de que el libre pueda albedrío, ¿no? Claro, sí, la idea es que ellos puedan diferenciar qué es lo correcto y qué no, ¿no? Exacto, pero bueno, estamos saliendo, esto en vez de podcast de lucha libre se está convirtiendo en charla para padres. Pero nada, como te digo, yo en esa época no tenía ninguna restricción con respecto a esto, porque la verdad es que ya, como te dije, estaba en la universidad y creo que sí me interesaba, ¿no? Pero sabía que no era el producto que veíamos pues en el Canal 5, ¿no? Y obviamente estaba más conectado a WWF, ¿no? Y ya trataba de seguir más lo que pasaba en WWF, ¿no? Y en el 99 yo sí tenía acceso al internet por la universidad, pero demoraba mucho en cargar una página, entonces solamente me quedaba con el www.com, los headlines, los títulos principales y nada más, ¿no? En ese tiempo tampoco en Estados Unidos habían dirt sheets, es decir, las páginas o los websites de internet que nosotros habitualmente consultamos, ¿no? Entonces, todavía no había eso, ¿no? Entonces solamente nos quedábamos con www.com o con wcw.com y ya, ¿no? Sí, bueno, y con lo de Dante, pues, esa tragedia, se informó que uno de los luchadores que también vino aquí, conocido como el Cartero, se veía involucrado en un tema de sustancias prohibidas, ¿no? La policía estaba haciendo su trabajo de rutina y se percató que el luchador estaba alcoholizado en un taxi en las inmediaciones de un lugar en un distrito que no vamos a mencionar, en busca de sustancias. La imagen del wrestling, del sports entertainment, del deporte espectáculo, quedó literalmente en la lona tapeando. Y bueno, lógicamente pues el titular que acompaña esta noticia del Cartero buscando sustancias es: gladiadores son drogos y borrachos, afirma Vedette.
el cartero buscaba coca en su Yorkie. Esos titulares, pues, no es un secreto, pues estaban direccionados a mirar a cierto lado, ¿no? A hacer olvidar la realidad que se vivía aquí, pues, en el Perú. Pero por más que se trató de poner paños fríos a la situación, el roster regresaba a los Estados Unidos, quedándose Rick Hogan con el cuerpo de Dante, haciendo los trámites para la repatriación de los restos. Hogan fue entrevistado por varios diarios expresando lo siguiente: me quedé en Lima para limpiar nuestra imagen. Ojalá que la gente no se olvide de las cosas que hizo Dante. Era un buen deportista y muy querido por todos. Lo que pasó fue un accidente. Yo puedo asegurar que la lucha libre es el deporte más limpio que existe. Bueno, yo con esto confirmo de que el señor Rick Hogan, pues, no sabía qué cosa era la lucha libre, ¿no? Porque no vamos a ser ciegos, pues, Dave, para decir que la lucha libre es el deporte más limpio que existe, ¿no? No, creo que, no estuvo en Estados Unidos cuando pasó el caso con Vince McMahon o qué sé yo. Sí, no tenía televisión el señor Hogan. Claro. Uno de los diarios, el Chicago Tribune, ¿no? ¿Cómo es, por favor, señor Dave? Chicago Tribune, o la Tribuna de Chicago, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Informaría en una nota: a veces la violencia se vuelve un poco más real que lo que le gustaría a los promotores. Después de ser arrojado fuera del ring sobre su cabeza durante una lucha el viernes por la noche, el luchador estadounidense Dante, de 28 años, sufrió convulsiones en un restaurante de Lima y murió camino al hospital. Su causa de muerte se enumeró simplemente como un paro cardíaco, aunque los médicos forenses estaban investigando los factores que contribuyeron al deceso. Dante, quien interpretó a un luchador en el ring, se encontraba en Lima, Perú, siendo parte de una exitosa gira. Había que limpiarle la cara a la lucha libre y se sumó un tercer espectáculo del cual no quedan registros. Bueno, tras una estafa mayúscula, un fallecido, un detenido, había que hacer algo, ¿no? Lo único que se puede ubicar de este tercer show es el extracto de una conferencia de prensa en la que se anunciaba este show en un hotel de la ciudad de Lima. Cyborg volvía por tercera vez con un grupo nuevo de luchadores para intentar hacer olvidar lo sucedido, pero yo creo que ya la imagen estaba, pues, por los suelos. Bueno, yo creo que ya a estas alturas ya obviamente mira, se dieron el lujo de, o sea, esta empresa independiente, porque hay que decirlo, ¿no? Era una indie. Una indie, claro. Se dio el lujo de venir a Perú, ¿no? Que los trataran, pues, como superestrellas, que los pasaran por todos los programas, ¿no? Que habían en televisión en ese entonces, ¿no? Que hicieran un show de mediocre para malo, ¿no? Que la gente fuera, buena respuesta. El Perú no conocía, obviamente, pues, de muchos de estos shows en vivo, ¿no? Porque ni siquiera teníamos conciertos, ¿no? Para 1999, el negocio de los conciertos y el boom de los conciertos estaba muy lejos todavía, ¿no? Lo comía, no me venía. Bueno, sí. Y el hecho de que obviamente tuviéramos circos en agosto, ¿no? Para fiestas patrias, ¿no? Digamos que lo acercaba un poco más a eso, ¿no? Entonces ya el hecho de tener, pues, un tercer show, ya bueno, ya yo no sé, los empresarios, pues, habrán querido sacar la última gota de la sangre, ¿no? Ahí de ese cuerpo, pero bueno, ya, la cosa es que, bueno, sucedió así, pasarían muchos años, porque luego de eso ya creo que ATV, pues, dejó de pasar ya lucha libre para el mundial. Sí, claro, cuando ya empiezan las eliminatorias para el mundial de Corea-Japón 2002, ya ATV, pues, deja de pasar, ¿no? Raw y SmackDown, ¿no? Sí, deja de pasar Raw y SmackDown, y bueno, ya no había de dónde ver de manera legal, digamos, ¿no? Pero, a ver, de los tres que vinieron, es decir, de Cyborg, de Rick Hogan y de Montana, de Cyborg hemos podido averiguar más cosas. Por ejemplo, su nombre real, Kevin Donofrio, nació en Florida y se convirtió en fanático de la lucha libre a los 7 años. Se probó en el equipo olímpico de Estados Unidos de 1988 en lo que es lucha amateur. Sin embargo, no quedó en el equipo final.
Como luchador profesional comenzó en 1999 bajo el nombre de Cyborg y también tuvo pues un breve paso por la extinta compañía de Hulk Hogan. En el 2004 D'Onofrio compitió en el campeonato de veteranos de lucha amateur de los Estados Unidos en Las Vegas y ganó las disciplinas de estilo libre y grecorromana en la división B para aquellos luchadores de 41 a 45 años de edad. Bueno, el canal de Kevin D'Onofrio es un canal que aún se encuentra activo en lo que es en YouTube, pueden visitarlo. El señor Kevin D'Onofrio pues actualmente está fallecido, falleció un 13 de septiembre del 2021 a la edad de 59 años. Creo que de los que vinieron, el que por ahí, digamos, tuvo una carrera más o menos decente, ¿no? De Montana, pues no hay rastro. De Rick Hogan, lo que se sabe es que era un imitador en estas convenciones, pues, de lucha libre, estas convenciones de bajísima calidad, porque hay convenciones de lucha libre de altísima calidad y de bajísima calidad. Digamos que para todos los bolsillos era pues el Hulk Hogan que pagaba pues un billete de $5, digamos, ¿no? Porque el Hulk Hogan real pues costaba mucho más, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estos señores fueron culpables de lo que pasó aquí? O sea, olvídate lo de Dante, ¿no? O sea, lo de tema de Dante pues es un tema más policial que otra cosa, ¿no? Pero yo creo que no son culpables, ¿eh? Porque yo creo que el promotor que los trajo le dijo, ustedes van a luchar, porque es lo que saben hacer, ¿no? Si yo quiero llevar un show de lucha, voy a llevar a luchadores, no voy a llevar a futbolistas o a basquetbolistas, ¿no? Pero bueno, eso también nace del desconocimiento de los promotores o de la gente pues que trae el espectáculo, ¿no? Entonces, si no sabes aquí, o sea, ya ok, estás trayendo un grupo de luchadores, pero si no conoces nada del tema, de la lucha libre, ¿no? Puedes traer a cualquiera, ¿no? Se sube a un ring y funja 3, 4, 5 patadas voladoras y ya, ¿no? Entonces, no a profesionales de verdad, ¿no? Entonces, que obviamente pues a uno lo que haga el luchador tras bastidores sí, ok, no nos interesa, ¿no? Pero, o no nos debería de interesar, pero si es que eso que hace el luchador tras bastidores afecta el trabajo y afecta obviamente la reputación del espectáculo, ya ok, tienes que pensártelo, ¿no? Tienes que pensártelo. Sí, claro. No vas a traer al Jeff Hardy pero del 2009, pues, ¿no? O sea, claro. Claro, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la estafa más que nada vino por la gente que se colgó de la onda de los ratings de los gladiadores, porque para traer esto, pues no es simplemente, o sea, entiendo que existe un desconocimiento de lo que vas a traer, pero has tenido que ver números, pues, ¿no? De audiencia, ¿no? Para meter tu plata ahí. Eso sí hubo, porque los ratings sí acompañaron, ¿no? En su momento. Pero bueno, yo creo que sí interesante de desbloquear este recuerdo, para algunos triste, lamentable, para otros jocoso, para otros una anécdota más, pero interesante hablar de los gladiadores o de la estafa de los gladiadores de Nitro en Perú. Que bueno, forma parte del imaginario, ¿no? Local, ¿no? De finales de los 90, ¿no? Entonces muchos que de repente nos están escuchando en este momento pues recuerdan eso, ¿no? Ese incidente. Pero nada, nuevamente agradecerles que nos hayan escuchado en este episodio de Wrestling y Punto. No se olviden de seguirnos como siempre, por favor, en nuestras redes sociales, Facebook y TikTok, estamos como Wrestling y Punto, en Twitter y en Instagram como @Wrestling Punto, y también en nuestro canal de YouTube, ¿no? Poco a poco pues está haciendo un poco más orgánico la subida de videos. No se olviden que obviamente para eso deben de activar la campana, y obviamente antes de activar la campana tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sí, y bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Igual tenemos pues también el Instagram, el Twitter, el Facebook y lo que es el TikTok. Nos pueden encontrar como Wrestling y Punto. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti, Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.